Buenas tardes, docente, abogado Eduardo Verdugo. Hoy nosotros le vamos a exponer nuestro examen oral. Mi grupo está conformado por Edison Cují y David Tobar. Nuestros temas son la prisión preventiva, requisitos, principios, necesidades proporcionales, presunción de inocencia y ilegalidad. Y también vamos a hablar sobre el caso de Tibi versus Ecuador. El primer tema de la presentación preventiva y los requisitos, etcétera, que ya los mencioné, lo va a poner mi compañero Edison Cujit. Estimado doctor, muy buenas tardes. Bueno, en lo personal, como una introducción de mi tema que es la prisión preventiva, para conocer que es una medida que se aplica a una persona la cual está imputada de un delito. Esto se lo hace con el fin de garantizar una comparecencia, esto en un proceso penal y evitar que la prueba en la investigación esta persona pueda cometer lo que es nuevos delitos, ¿no? En este sentido, la prisión preventiva es una medida excepcional y proporcional a la vez. Esto a la gravedad del delito. También voy a dar lo que es una explicación del tema, a la cual la prisión preventiva eh, regula fue regulada en la Constitución del Ecuador y en el Código Integral de Procedimiento Penal. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva debe cumplir con ciertos requisitos para ser, obviamente, considerada legítima, ¿no? Esto también nos da a conocer que tenemos la existencia o la eh, pero tenemos lo que es los indicios razonables, ¿no? En la cual debe haber lo que es elementos de prueba en caso de haber un delito, ¿no? También se sugiere que la persona imputada que ha cometido lo que es un delito tenga lo que es obviamente una defensa, ¿no? También tenemos lo que es, en este caso, un riesgo de fuga, en la que debe existir riesgo razonable de que una persona imputada se fugue o se esconda para evitar, obviamente, que sea lo que es encarcelado, que un juez competente dicte lo que es, obviamente, una condena y todo eso, ¿no? Por eso es que tenemos lo que es destinos a estos procesos establecidos por la Constitución, ¿no? También tenemos lo que es el riesgo obviamente de la investigación, ya que debe existir un riesgo razonable en el que la persona imputada, obviamente, obstaculice la investigación, destruya lo que es pruebas, ¿no? También en esto tenemos lo que es la gravedad del delito, en el cual el delito imputado debe ser grave y merecer lo que es una pena significativa, ¿no? Esto es lo que nos van a conocer. Bueno, en este tema voy a hacer lo que es una capitulación, en lo cual debemos de entender que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no una regla general. También esto establece que la prisión preventiva debe ser proporcional a la gravedad del delito y que debe lo que es haber lo que es un equilibrio entre la necesidad de garantizar las comparecencias, el imputado y la necesidad obviamente de proteger sus derechos. Esto también tiene que ser en conclusión, eh, debe ser lo que obviamente una medida cautelar que debe ser utilizada de una manera excepcional y proporcional a la gravedad del delito, ¿no? Si bien es cierto, nuestro Estado constitucional nos garantiza tener lo que es una libre defensa, o incluso nos dan lo que es un abogado del Estado mismo. Bueno, es opcional que nosotros, al cometer una infracción, tomemos esa decisión, ¿no? Compañero.
El caso Tibi versus Ecuador fue un parteaguas para Latinoamérica, puesto que el 27 de septiembre del año 1995, en la ciudad de Quito, el señor Daniel David Tibi, ciudadano francés, circulaba por una calle en su vehículo, donde se encontró con una batida o un operativo que buscaba a personas que tengan que ver convenios con el narcotráfico. El señor se dedica o se dedicaba a la expansión de material o material de uso cotidiano, como esculturas y todo lo que tenga que ver con esa rama. Al no encontrar nada de ese producto, igual las autoridades lo que hicieron es coger y coger y llevarlo a investigaciones sin que éste tenga una prueba en firme, sin que éste tenga un proceso judicial o una orden judicial vertiente. Se los trasladó de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, donde estuvo 3 años sin saber cómo va a ser su condena, cómo sigue su proceso, sin ninguna información de los cargos que se encontraban en su contra. Ninguno de estos motivos le dieron importancia a este sujeto. Pero en estos 3 años, el señor tuvo maltrato físico y psicológico, como por lo que son o lo que se dio a entender después de las investigaciones fue el ahogamiento, los golpes fuertes que se le daban al señor y amenazas psicológicas contra él y su familia. Tibi también, después de 3 años, en el día 11 de julio del 98, la Corte o el Estado ecuatoriano dijo que sí, reconoció una responsabilidad internacional que, que tuvo mucho que ver para que el 16 de julio del 98 Tibi presente una demanda en contra del Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta de aquí acogió todas las evidencias y el 25 de junio dio y presentó un veredicto en firme en contra del Estado ecuatoriano, que decía que no tuvieron por qué 3 años tenerlo sin una sentencia en firme al señor antes mencionado. La Corte Interamericana lo que hizo fue seguir con sus derechos humanos y condenó al Ecuador por la violencia que todo este tiempo el señor tuvo, donde no se hicieron válidos los derechos a la libertad, derechos a la violación, la protección judicial. Nunca él tuvo una protección judicial. Nunca le proporcionaron un abogado o le dieron la vertiente para que él lo tenga. También la integridad personal del señor estuvo, como ya lo dije, estuvo en agravante, puesto que él tenía torturas físicas a diario. También él tenía en su poder, en su auto, el día que lo detuvieron, material que él vendía, que a la par, cuando él tuvo la libertad después de 3 años en Guayaquil, no se la devolvieron, se la sustrajeron. Entonces, esto también vulnera la propiedad privada del sujeto. El 7 de septiembre del 2004 se pone en firme y la Corte Interamericana pone en firme que tuvo la responsabilidad del Estado ecuatoriano. En el año 2018, el señor Daniel David Tibi regresa al Ecuador para poder ayudar con las investigaciones a la Fiscalía General del Estado. Gracias.